y os ponéis colistas, si no Ya. recuerdo mal. Sí, vamos, estábamos, ya te digo, a 15 o 18 puntos de salvarnos. O sea, era inviable. Sí. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arricón de Futsal. Estamos con Pablo Palomares, jugador de Ciudad de ¿Cómo Móstoles. estás? Encantado. Bueno, muchas gracias por hacerte un hueco. Debía estar trabajando, pero sacó un huequito aquí Sí. para la entrevista. Yo siempre empiezo por la misma. ¿Por qué fútbol sale en otro deporte? Bueno, desde pequeño al final siempre jugué al fútbol sala y yo que sé, me gustaba más estar en contacto con el balón y también fútbol 11 creo que había que correr mucho y me gustaban más espacios cortos. Depende de la posición, porque yo era delantero en fútbol 11 y en un equipo de media tabla había partidos que no corrían, ¿eh? Ya, bueno, en ese aspecto sí, pero bueno, al final sobre todo más el estar siempre tocando el balón y yo creo que a mí personalmente me parece que se disfruta más. Esta la hablamos un poco fuera de cámara, siempre pregunto por el fútbol de antes, que era un poco más de calle, como se suele decir, de florituras y todas estas cositas, y el fútbol de ahora, que es como más estructurado, donde prima, por ejemplo, más el intentar hacerte un hueco para una pared que poder hacer un regate. ¿Tú con cuál te quedas? A ver, yo con el de antes, yo dentro de que tampoco soy muy viejo, yo sí que viví la época de jugar mucho en la calle y de estar todo el día con el balón jugando, entonces yo creo que eso era más divertido que ahora, que es todo más táctico, pero bueno, en general todos los deportes creo que se están volviendo muy tácticos, muy físicos y hay que adaptarse dentro de lo que se pueda. No queda otra. No queda otra. ¿Me puedes hacer como un resumen de tu trayectoria hasta llegar a Francia? Porque estuve buscando en el NFS, Sí. pues encontré también 0-0, me van cambiando los equipos, Claro. entonces, para aclarar Nada, un yo poco. de pequeñito empecé en el Parque Lisboa, que es un club aquí de mi barrio, de Alcorcón, y estuve ahí hasta juveniles, en División de Honor hasta juvenil, y luego ya juvenil, o sea, en serio me fui a Silver, que era un equipo de segunda B, estuve ahí 2 años, y luego estuve en Manzanares, en segunda B también, y luego me fui a Rivas. En Rivas ahí estuve con David Ramos, pero duré mucho, estuvimos ahí nuestro más, nuestro menos. También me pilló una época que justo empecé a curraba 10 horas y la competencia que había ahí, la exigencia, también David apretaba mucho en esa, bueno, sigue apretando, Sí, sí. en esa época y decidí dar un paso y volverme otra vez. Me volví a Silver y luego ya me fui a Francia. Y me gusta mucho sobre todo preguntar a... Pues claro, el fútbol sala es como el fútbol, y claro, tú trabajas 10 horas y luego hay que entrenar. Claro, hay familia, amigos, claro, tú enganchas trabajo, entreno y fin de semana ir a jugar. A veces pues te toca jugar en Madrid y estás medianamente cerquita, claro, pero a veces toca ir fuera, por ejemplo, cuando estabas en Manzanares. Claro. ¿Has notado alguna vez estrés? O sea, de decir, hostia, No, que me puede toda esta situación. El año ese de Rivas, al final estaba muy contento, con mucha confianza y estaba bien, pero era el primer año que curraba yo, curraba un montón y encima, lo que te digo, en esa época el fútbol sala, ahora tampoco es que sea una maravilla, pero económicamente estaba muy bajo y decía, esa exigencia, económicamente tampoco me soluciona nada y no la supe soportar. Llegó un momento que dije, hasta aquí, ¿sabes? Me arrepiento porque creo que hubiera aprendido mucho y hubiera cambiado ciertas cosas, pero bueno, al final son decisiones y... Lo importante es estar cómodo con lo mismo. Está claro. Entonces, si tú no estás cómodo, por mucho que vayas a aprender, es mejor lo que haces tú, dar un paso atrás. Digo, mira, estoy relajado y ya aprenderé lo que tenga que aprender en un futuro. Sí, está claro. Al final yo lo que digo, si lo primero que tienes que es disfrutar. En el momento que no disfrutes, cambia y busca otras cosas. Pues si no disfrutas, claro, esto dura poco. Y a veces demasiado poco, porque hace nada Cardona con 32 años se ha retirado. Claro. O sea, que esto no es... Sí. Es verdad que tienes a Gusa ahí con 45, claro, la resistencia, sí, pero hay otros que, pues, por distintas situaciones, pues hay que cortar. ¿Cómo llegas a esa opción de Francia, tío? Y
¿Cómo te va la aventura de decir, me voy a Francia, tío? Sinceramente, venía de volverme de Rivas, estaba ya en segunda B y era una época que justo tenía ahí el trabajo, que tampoco estaba muy a gusto, y dije, no tengo nada aquí que me ate, voy a probar. Y empecé a moverme, estuve a punto de irme a un equipo en la serie de A2 o segunda de Italia, y de repente un amigo mío, David Rondón, que ha estado jugando un montón de años en Francia, me dijo, oye, tío, vente ahí y tal, no sé qué, oye, yo, y mediante él acabé allí. ¿Y por aquella época la primera de Francia era similar a la segunda vez de ahora o era dar un salto para adelante? Es que en la época que yo estuve en Francia era un poco una mezcla. Digamos, había 3 o 4 equipos que eran fuertes, que serían fuertes en España en segunda, serían fuertes. Luego a lo mejor una mezcla de segunda B y luego los de abajo de tercera. O sea, era un poco una mezcla rara, ¿sabes? ¿Llegaste a jugar? Porque, bueno, yo vi hace poco en Nantes, ¿Sí? que tiene ese pabellón que es espectacular. ¿Llegaste a jugar ahí? Yo creo que sí. Estaba ahí Fabrice entrenando, juraría que sí. No me acuerdo, pero en Francia hay pabellones chulos, ¿no? Sí. Es una pena porque aquí estamos en Villafontana, acabamos de hablar que se llena y demás. Que joder, que con un pabellón así, igual si llena más, tiene que ser algo que claro, muy bien. Que tiene que ser una pasada jugar ahí, sobre todo. Chocas ver esos pabellones tan espectaculares en un fútbol que en esa época era tan amateur. No, en Francia, o sea, ahora que te comentaba antes, está creciendo un montón, pero de lunes a viernes son muy amateur, pero los fines de semana son profesionales. O sea, tú en Francia vas a los pabellones y tienes ahí el vestuario todo colocado, que si la fruta, que si las bebidas, que si, o sea, todo como súper profesional, la salida a los pabellones, las luces, todo eso es muy profesional. Pero luego entre semana, el día a día, el entrenamiento, la seriedad, eso es lo que poco a poco lo están cambiando. Bueno, pues si así, pues va a ser una liga potente. Si consiguen cambiar eso. Sí, hombre, no sé hasta qué punto, es verdad que ya a España le está compitiendo la selección, no sé hasta qué punto llegarán, pero bueno. Al final está yendo mucho extranjero allí y van creciendo. Allí, bueno, estuviste en el KB United, que es el de París. Sí. Claro, tampoco, o sea, que estaba en París Centro. Sí, en París Centro, sí. Hay 2 equipos ahí, el Sporting y el KB, y estaban en el centro, sí. Claro, que ya pronto, claro, pues siendo de Alcorcón, al final, aunque sea una parte de Madrid, no deja de ser, entre comillas, como vivir en un pueblito. Claro, ¿sabes? No, total. El cambio ese de Alcorcón o Móstoles a... Hombre, sobre todo el cambio, aparte también el tiempo, que el tiempo ahí es una mierda. El tiempo es muy malo, pero bueno. Al final te adaptas y bien, la verdad que bien. Lo bueno de ser de Asturias es que el tiempo a mí no me influiría en absolutamente nada. Así que, bueno, claro. Y a nivel, sobre todo, bueno, claro, en la época yo no sé cómo era Alcorcón y demás, pero claro, a nivel monetario, de tema de gastos, de ir a tomar algo, claro, París ya de por sí es un país más caro. Lo que es muy caro en París es sobre todo el alquiler, y al final el alquiler ahí no lo pagaban, entonces eso no lo notabas. Y luego sí que era muy caro a lo mejor salir de fiesta o tomar algo, pero yo en esa época tampoco, ahí fuera de España tampoco tenía mucho, ¿sabes? Entonces la compra y todo eso más o menos no es mucho más caro, ¿sabes? Es más o menos. Está más caro en otras cosas. Y luego, ¿cómo decides? O sea, no decides continuar allí y venir, te vienes a Leganés. ¿Por qué vuelves para aquí? ¿No sigues allí alguna temporada? Porque allí fuiste campeón de Liga y Copa, ¿me dijiste? Sí, ganamos la Liga y Copa. Sobre todo quería quedarme un poco por el tema de jugar la Champions, me hacía ilusión. Pero al final no llegaron a acuerdos, ya no más económicos, sino temas de piso, no quería compartir casa. Y fue más ese el problema. Y estuve mirando cosas fuera, pero también encontré un trabajo aquí, entonces dije, pues me vuelvo. Justo me llamó del Leganés, estaba cerca a casa, tenía un proyecto para querer ascender y aposté por ir allí. Qué bueno, conseguisteis ascender y tú estuviste en Leganés 3 años en segunda, ¿fue? Estuve 2 en segunda B y 3 en segunda. 3 en segunda, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, ¿cómo es el momento ese de conseguir el ascenso? Porque hablábamos antes que ascender de segunda B a segunda, con no sé cuántos mil millones de playoff, que bueno, el tuyo
Sí. comentaste que fue a partido único, es todavía más complicado porque te la juegas todo a un partido. Bueno, ¿cómo vivisteis ese ascenso? Pues mira, el primer año, justo contra Móstoles, estábamos ahí peleándonos la liga y les sacamos un montón de puntos, les sacamos 12 puntos, pero luego nos ganaron en casa y nos remontaron y al final acabó ascendiendo Móstoles. Y el primer año lo conseguimos y el segundo año ya hicimos mejor equipo, tenía mejor pinta y hicimos una liga buenísima. Se paró justo por el COVID, pero le sacamos al segundo, no habíamos perdido creo, habíamos empatado un partido en toda la liga. Y nada, llegó el playoff, lo que te contaba, eliminatoria a partido único, 3 rondas y pues imagínate la guerra. Pero al final teníamos muy buen grupo, muy buen equipo y al final lo conseguimos. Por curiosidad, ¿el partido único en qué pabellón se jugaba? Jugamos todo en La Fortuna, que era el campo que jugaba, bueno, que está jugando la Leganés, porque teníamos el mejor coeficiente. Ah, Como vale. no habíamos perdido en la liga, Jugabais en vale. jugábamos siempre en casa del mejor coeficiente. Entonces jugamos las 3 rondas en casa, Joder. sin público, con 20 personas. Sí, me imagino. Pero bueno, claro, es un No, y es una experiencia porque estuvimos entrenando con videollamadas. Sí, ¿no? O sea, fue complicado. Pero bueno, al final es una ventaja porque la segunda eliminatoria me dijiste que era contra Gran Canarias. No, la tercera, esa fue la tercera. La tercera. Sí. Y evitarte un vuelo hasta allí. Sí. Oye, quieras o no, pues es un plus sobre todo para el descanso de las piernas y demás. Sí, total. ¿Y cómo es que ese sí que no me acuerdo porque todavía no seguía mucho la segunda, las primeras temporadas de Leganés, ¿cómo fueron en...? Pues mira, la primera temporada, bueno, conseguimos la permanencia, fue la temporada que separaron los grupos, que había 2 grupos más pequeños, entonces es verdad, sí. Los 4 primeros se metían en la de arriba y los 4 de abajo en la segunda y no te enfrentabas a los del otro grupo, era un poquillo... Claro, sí. Y que luego te enfrentabas con los que habían quedado por abajo. Eso es. Entonces nosotros nos metimos en la fase de abajo y conseguimos salvar la categoría, que fue, vamos, un mérito que te cagas porque teníamos un equipo justo, era el primer año, sobre todo el primer año es el más complicado y lo conseguimos salvar casi con el mismo equipo de segunda vez porque retocamos 2 o 3 piezas. ¿Sabes? Bueno, ahora que lo dices, mira, sí que me acuerdo que el grupo del descenso fue cuando descendió Santiago, el Pozo Ciudad de Murcia. Claro, el Pozo B que tenía un equipazo, claro. Estaba Antonio de portero, que estaba en Zanares, tenía muy buen equipo. José Saura, que está ahora en Zambú, por ejemplo. O sea, tenía muy buen equipo. Sí. Y bueno, es verdad que, por ejemplo, Santiago sí que está un poco más flojo, que es cuando empezó la decadencia. Pero bueno, que tenía a David Real, que mira lo que está haciendo con equipos más flojos de lo normal. Era complicado. Estaba dura, ese año estuvo dura y vamos, nos salvamos a falta de una jornada por goles, creo que fue. Sí, ¿no? Que bajó Elche también por goles. Que es cuando ya no estaba Rafa, portero, o ya se había ido, porque yo sé que Rafa yo creo que estaba, en Elche, pero no me acuerdo, tío. Juraría que estaba. Nosotros nos salvamos en Colo-Colo, que íbamos perdiendo de 3 o 4 goles y remontamos no sé cómo y luego ya nos dio. Cuando Leganés jugaba al ataque. Sí. Bueno, para que lo sepa, o sea, luego Leganés ahí todavía no formaba como, entre comillas, parte de lo que es el entramado Leganés con el escudo. Cuando subimos, sí. Pero luego el primer año... El primer año también. También era... En segunda siempre ha estado con Leganés. Claro, pero era camiseta blanca y pantalón rojo, ¿puede ser? No, eso era en segunda vez. En segunda vez. Y en el primer año que se... En segunda ya fue la fusión cuando la hicimos. Claro. Me acuerdo que además fui yo ahí al campo de Leganés y... Pensé que había sido en la segunda. No, desde el principio, en segunda. Que eso fue como un acto porque por lo que me explicaron a mí, ese Leganés no es una sección del Leganés de fútbol, sino es como una forma de unificar el barrio bajo un mismo escudo y color, creo, ¿no? No sé exactamente cómo es, pero sí, algo así. No forma parte como el Barça, que es una sección de... Claro, o Betis o Levante, por ejemplo. Tiene ahí un acuerdo de tema de vestimenta, de tema de captación de gente, de todos, pero no sé cómo es exactamente. Pero bueno, sobre todo por imagen, en ese momento nos dio el salto. Claro. ¿Sabes? Claro, llamaba la atención mucho. Yo ese día pensé que era sección hasta que me explicaron que era como para unificar, meter el barrio dentro de unos colores, un escudo, que se identificase más la gente y demás. Y llega, bueno, uno de los momentos más heroicos, se puede decir, por lo menos de tu carrera, yo creo que sí, porque esa mitad de temporada llega Rubén Barrios, estáis, creo que el año que descendían 5 equipos y os salváis.
medianamente, se podría decir, viendo la situación, holgados. Sí, Porque era es complicado. verdad que ese año se dio mal porque para mí teníamos un equipazo, Ujú. un equipazo. Joder, estaba Gus en portería, Borja Blanco, Mimi, ¿no? También, ¿puede ser? Mimi, no me acuerdo quién más estaba Chicho, estaba, no sé si estaba Dela también. Tenía un muy buen equipo, muy buen equipo. Y, y no se dio, no cuadramos estaba Diego García Martín, no cuadramos, no salieron las cosas, no, de esto que no cuadra y te metes en una dinámica que no sales, y nos metimos en un momento que al final tuvieron que tomar la decisión de cambiar de entrenador porque no había manera. Y vino Rubén y a su manera lo salvamos. Claro, pero como ese momento que encima cambiáis de entrenador, ibais a pista de Interb, Sí. Y yo creo que pedisteis 5-4 o algo así, puede ser, ¿no? Sí, o 4. Pero perdéis y os ponéis colistas, si no recuerdo mal. Sí, vamos, estábamos, ya te digo, a 15 o 18 puntos de salvarnos. O sea, era inviable. Sí. ¿Y en qué momento empezáis a creer? Porque y empezamos a confiar en lo que en ese momento Rubén hacía, que era defender y competir en un bloque bajo y minimizar muchos errores. Y bueno, empezamos a ganar, a creérnoslo. Lo que te digo, teníamos un equipazo para mi gusto. O sea, creo que si hubiéramos empezado de principio de año y hubieran salido las cosas, creo que teníamos equipo hasta para estar por playoff, mi punto de vista, ¿sabes? Solo con Gus en portería ya está. Ya da mucho. El problema que no estaba muy contento ninguno y bueno, no sé, no salió bien, claro. Empezó mal y luego con Rubén en cambio empezó a salir las cosas, se vieron los buenos jugadores y al final lo conseguimos. A veces un cambio, por ejemplo, este año pasó en Ceutí, que claro. Ves un equipo para estar optando a playoff, entra en una mala dinámica, ya no sales, se mató y le fue imposible salir. Sí. Pero es que yo recuerdo que vosotros creo que estabais, o sea, os metisteis, entre comillas, en problemas finalmente por una derrota que no sé dónde tuvisteis una derrota por ahí que os metía en los últimos partidos como en problemas. Pero a falta de 5 partidos debíais estar como 6 o 7 puntos del descenso, creo. Nosotros creo que fuimos, si no es el tercero o el segundo mejor equipo en la segunda vuelta. Sí, tranquilamente. Después en esa época ascendió Peñíscola, si no me equivoco. Y esa época, no fue Noya. No, fue Peñíscola. Peñíscola. Ascendió Peñíscola y creo que tuvimos casi los mismos números que Peñíscola. No, es que fue impresionante porque, sí. Claro, ya daba Interb descendido, Leganés descendido. Sí. Y luego la cosa estaba Betis, creo que estaba Betis B, Calviá, y luego estaba como Mengíbar. Es verdad que perdisteis con Mengíbar, creo. Que perdisteis aquí en Leganés, si no recuerdo mal. Aquí le ganamos a Mengíbar. Pues entonces perdisteis en Mengíbar. Yo sé que os metisteis en problemas perdiendo con unos de ahí y os pusisteis como a 3 puntos una derrota. Ser. Y luego creo que ganasteis uno de los de arriba y ya fue cuando salvasteis. Digo, tío, vaya remontada heroica de narices. La verdad que sí. Pero bueno, al año siguiente... Claro, volvéis a estar ahí en la tenda de... O sea, ¿cómo se vive medianamente, constantemente mirando para abajo? No, yo ahí ya no estuve. Yo ahí fue cuando ya lo dejé. Espera, a ver si estoy cuadrando mal los años. O sea, estuviste el primer año de segunda... Y el segundo. Se había entendido que no, eran 4 con segunda B. Vale. Sí. Y bueno, pues entonces ya corrijo la pregunta. Llegas a Ciudad de Móstoles. Sí, ahí tenía contrato con Leganés, pero decidí no seguir y tuve la propuesta de Móstoles, que era una propuesta interesante, es verdad que era una categoría menos, pero un proyecto muy atractivo de intentar llegar lo más arriba posible. Claro, entonces, fichaste por Móstoles el año que descendió. Claro, yo entre comillas, le descendí. Claro, porque nosotros le sacamos 15 puntos. O sea, Móstoles nos sacaba 15 o 18. Claro, es que... Y le recortamos a ellos. Es que vosotros estabais en una situación de descenso y yo de playoff. Creo que se habían metido en playoff una jornada. Sí. Se hicieron la segunda vuelta inversa a vosotros. Eso es. Entonces, bueno, llega Móstoles, claro, tú llegas como fichaje. Luego ya me vayan los años, pero sé que, claro, llega Xavi Cols. Ese fue el segundo año. Ángel Velasco, Mandy. O sea, que llega un montón de gente de aquí
sí. Claro, ese No, proyecto... el primer año vine yo, volvió Carlitos, que estuvo en Talavera, y poco más. Más gente que estaban aquí, se quedó Asensio, se quedó Guille, se quedó gente de aquí. Vino Alex el Porto de Talavera y el primer año íbamos más justo de equipo. Y aún así nos metimos como cuartos en el playoff y llegamos a la última ronda para ascender. ¿Y contra quién perdisteis? Ganamos a Mengíbar en casa 3-1 y luego allí nos golearon. Nos golearon, sí. Es que íbamos muy justos. Bueno, ese Mengíbar, claro, ese Mengíbar como mantiene gente de la zona, claro, mantiene a Tortu, a Ureña, todos, a todos estos, y hubo un año que se metió ahí Dani Martín a jugar también, claro, ese es un jugón. Y al año siguiente, que fue el año anterior, ya fue cuando vinieron todos los que has dicho. Claro, es que me daban mucho los años, claro. Y llegan todos... Dani Santos, todo. Y hacéis... Ay, mira, Dani Santos, se me había olvidado, tío, que estaba sí. También en Leganés. Y hacéis una temporada casi perfecta, quitando el playoff, no hablando del playoff. Histórica. Claro. Yo, al final, con el tiempo le daremos la importancia que tiene, pero ganar 29 partidos de 30, perdimos la última jornada. O sea, es una locura, porque es muy difícil. No, este año se ha visto que hemos ganado la liga otra vez, pero hemos perdido 3 o 2, hemos ganado 2, cosas normales. Claro, no, es que 29 y encima perdís el último, tío, para decir, joder, hacer una temporada perfecta, ¿eh? Sí. Pues pesó la presión ahí en el último partido. Puede ser. Sí, tío, que estamos... Bueno, la presión y que también ya estás pensando en el playoff, ¿sabes? Lo que pasa es que ese playoff, ¿qué perdisteis? ¿La primera ronda con Rivas, puede ser? No, ganamos a Inter. ¿Y perdisteis con Rivas después? No, y perdimos con Jerez. Joder, estoy empeñado en que perdisteis con Rivas, tío. No, con Rivas le ganamos el primer año. Ajá. El segundo año ganamos a Inter y perdimos con Jerez. Bueno, Jerez, claro, que es otro equipo potente, porque ahí tienes a Joselito, por ejemplo. Ahora, bueno, mira, ahora encima se reforzó más todavía. Tiene un muy buen equipo. ¿Fue como una decepción el perder en playoff contra el Jerez, tío? Sí, por cómo se dio. Sí, por cómo se dio. O sea, si tú juegas contra Jerez y pierdes... normal, o sea, puede ser normal porque tiene un equipazo también, un equipo que está hecho para ascender, pero al final fuimos allí a Jerez, a un campo que yo no he visto un campo así en mi vida, de 2.000 personas animando, o sea, había una presión que te cagas y conseguimos ganar 1-5 allí y venir a casa, íbamos ganando 2-1 a falta de 10 minutos y nos remontaron la eliminatoria. No lo creíamos. Aquí en el pabellón estaba todo el mundo, desde el entrenador, los jugadores, la grada, destrozado. En shock. Es que no reaccionó nadie. Tirar una botella de agua, liarla, yo qué sé, ¿sabes? Para parar un poco el partido. Una decepción por eso, porque es una un palo muy gordo, muy gordo. Bueno, si no hubiese ido contra vosotros, porque la final era contra Lugo Sala, eso es, yo hubiese tirado con Lugo Sala por cercanía, porque es que entre 5 horas a Móstoles y 2 a Lugo me compensa bastante. Y luego llegamos a esta temporada, volvéis a ganar la Liga. Bueno, ¿cómo veis los playoffs? Bueno, hemos perdido la ida contra Inter, 6-5. Y nada, y vamos a ver en casa este fin de semana, aquí con nuestra gente, confianza plena. A remontar la eliminatoria y a ver qué viene después. A por todas. A por todas, claro. Al final, este club se merece estar en segunda, lo que te comentaba antes. Por historia yo creo que sí. ¿Pesa un poco la historia? Y aprovecho para preguntarte aquí de ese PSG Móstoles. Yo creo que la historia no pesa, pero sí la presión. La presión porque tenemos un ayuntamiento detrás que está apostando fuerte, que quiere apostar más. Tenemos un club que hay mucha gente trabajando detrás, que vienen de esa época de primera y están deseando que vuelva el club a primera. Y es una pena porque tenemos una estructura y un club, una cantera que está para estar mucho más arriba. Bueno, la cantera de Móstoles, no estoy nada seguro. ¿No jugó la Copa este año? Sí, ¿no? Bueno, yo estoy de segundo entrenador con Jorge de la Cruz, que lleva el juvenil A y yo llevo el B y bueno, lo llevamos ahí, estuvimos ahí en la Copa. Pero ya no solo de juvenil, nosotros este año, el año pasado ganamos en infantil, en cadete, en juvenil, en segunda B, en tercera. Este año otra vez en infantil, en cadete, en juvenil, o sea, aquí en Madrid somos el mejor club de categoría base y de España a nivel de Barça y Pozo, ¿no? Sí, claro, está por debajo porque nos falta ganar el campeonato de España,
Pero Bueno, que también ligas, el presupuesto que tiene Barça y eso Pozo es, también, eso oye, que es. eso... Pero en ligas estaremos a la altura seguramente. Que Seguramente. se está por encima de Inter, que también es otro Sí. color. Es verdad que Inter siempre hay esa cosa de la cantera, de que no... Pero a día de hoy no hay color. A día de hoy no hay color. ¿no? Es la realidad y son los números. O sea, nosotros todos los años ganamos 5 ligas, 4 ligas en base. Entonces, tenemos joder, un montón de internacionales. La selección madrileña, la mitad son jugadores de Móstoles. Entonces, creo que se están haciendo las cosas bien desde abajo Claro. y por arriba también. Que es lo importante, que es que mucha gente empieza con... hace un equipo y empieza con De la arriba. parte de arriba y lo que tienes que es tener una buena base. Aquí al final lo que hablamos, que no hay fútbol, que no hay tal, Claro. tienes que afiliar a los chavalinos a que se acostumbren a... Y la pena es que, por ejemplo, un pabellón tan pequeño donde tú puedas meter todavía más chavales de la base, porque claro, si metes chavales igual no metes tanto público, Claro. no sé qué, y metes a los chavales que se empapen de esa conexión entre el público y el equipo para que, joder, quieran vivir eso como suyo, tío. A eso ya aprovechamos, ya que estamos, a ver si lo ve. Ya se lo hemos dicho al alcalde, al ayuntamiento, que es verdad que estamos pidiendo a gritos un pabellón porque todos los fines de semana se nos queda pequeño. Ahora en el playoff no sé cuántas personas vamos a meter de lo permitido, pero Móstoles le gusta mucho el fútbol sala y con un pabellón más grande creo que se podrían hacer cosas importantes. Como se suele decir, Móstoles es fútbol sala. Sí, es que es así. ¿Sabes? Nada de DJ Mario y Casillas, ¿no? Claro, sí. No, y que al final, joder, en este club le gusta mucho, si cada vez que tienen la opción de hacer un campeonato de España lo hacen, traen el fútbol femenino, traen todo lo que puedan, lo traemos a Móstoles porque gusta mucho el fútbol sala. Claro, no, y presta, y la verdad que ver como comunidades así, sobre todo es porque es un club grande, pero que parece un club familiar. Sí. ¿Sabes? Que eso también presta porque igual vas, por ejemplo, a un club grande, estilo, yo qué sé, Pozo, Inter, Barça. Yo, por ejemplo, que somos creadores de contenido, vas y, claro, estás pero como que no estás. Ya. Y cuando vas a un club pequeño a hacer cosas, cómo te arropa o incluso la gente, es... No, aquí en ese aspecto es lo que tú dices. O sea, puede ser un club grande, pero tú vas, el presidente Tony, tú le ves y está viendo al Benjamín Municipal cómo juega un partido, se va a llevar a un niño porque no puede y lo lleva, se va con el coche a ver un campeonato de España, o sea, eso es otro nivel. Lo que hace Presi es otro nivel. Ya, pues, por cosas así esperamos que, sobre todo Móstoles, que suba para arriba y, hombre, coño, que vosotros que estéis ahí disfrutando un poquito más, nosotros de vosotros. Sí. Vamos a pasar a las dos últimas preguntas que siempre hago. Pablo Palomares es un enfermo del fútbol sala, y me explico, o sea, tú juegas tu partido con Móstoles y luego pues puedes ver partidos de segunda, de Francia, de Italia, de Portugal. ¿Consumes ese fútbol sala o en el momento que acaba el partido? Yo soy un friki, Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo considero. Yo acabo el partido y me veo el partido nuestro, me veo todos los resúmenes de primera, hablo con gente todo el día de fútbol sala, todo lo que puedo lo veo, o vídeos de Jerez de los resúmenes, o vídeos de tal, aparte que estoy con el tema de juveniles y tal, sí, la verdad que me considero, me gusta mucho. 24/7. Sí. Y ya la última es, cuando te retires, que siempre digo lo mismo, alargarlo todo lo posible. Sí. ¿Y tienes pensado seguir ligado al fútbol sala estilo entrenador, preparador físico? Yo ahora mismo tengo el nivel 2, me queda el último y bueno, llevo entrenando de los 18, pero sí, vamos, tengo convencido que quiero seguir ligado y entrenando 100%. Me encanta. No sé si hasta me gusta más entrenar que jugar. Uy, poco se ha escuchado eso, ¿eh? Te lo digo de verdad, me gusta mucho entrenar, mucho. Y la cosa es entrenar a primeros equipos o entrenar a base, porque hay muchos jugadores que lo que les presta es trabajar con Yo llevo desde los 18 en base y me encanta, pero no, me gustaría... a primer nivel, ¿no? Sí. Nada, como tú poco estés luchando por el descenso con Leganés, vamos a jugar tener un poquito más. Claro. ¿Xbox o Play? Play. ¿Android o Apple? Apple. ¿Instagram o Twitter? Twitter. ¿Prensa digital o en papel? Digital. ¿HBO o Netflix? Netflix. ¿La Resistencia o la vida moderna? La Resistencia. ¿Berto o Buenafuente? Berto. ¿Mascotas sí o no? Sí. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Café o té? Café.
¿Vino o cerveza? Ninguna. ¿Pizza o hamburguesa? Las dos. La pizza con o sin piña. Sin. Tortilla con o sin cebolla. Con cebolla. ¿Chocolate negro o blanco? Blanco. ¿Desayuno dulce o salado? Dulce. ¿Caramelos o chicles? Chicles. ¿Comer en casa o en restaurante? Restaurante, siempre. Además, como me podéis comer mal en los Claro, restaurantes. siempre, siempre. ¿Ketchup o mayonesa? Mayonesa. ¿Frío o calor? Calor. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Mar o piscina? Mar. ¿Tatuaje sí o no? Sí. No. Sí, sí. ¿Camisa o camiseta? Camiseta, siempre. ¿Corbata o pajarita? Corbata. Bueno, ya lo sé, ¿madrugar o dormir la mañana? Bueno, hombre, dormir, pero ya con el niño y todo ya no se acabó de dormir. Sí, sí, sí. Pero el audio, no te preocupes, a las 7:30 estoy en pie con el pequeño, vale. Cuando ves pelis, series o lees libros, ¿prefieres que sean de drama o de comedia? Lo que la mujer elija. La mujer elija. No tenemos ni voz ni voto ahí. ¿Eres más de engancharte a series o ver películas sueltas? Las dos cosas, pero yo creo que pelis sueltan más. Sí. Tú fíjate lo que he decidido yo, que yo ayer empecé a ver una peli y era una serie. O sea, pensé que estaba viendo la peli y era una serie, para que te imagines. ¿Superman o Batman? Superman. ¿Visitar o que te hagan visitas? Que me hagan visitas. ¿Hablar o esperar a que te hablen? Hablar. ¿Optimista o pesimista? Optimista. ¿Cantar o bailar? Es complicado, pero te diría más de bailar. ¿Darte una ducha o pegarte un baño? Darme una ducha. ¿Tren o autobús? Tren. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento de pasillo o ventanilla? Ventanilla. ¿Coche o moto? Coche. ¿Y piloto o copiloto? Piloto. Pues muchas gracias, Pablo, ha sido un Muchas gracias placer. a ti. Y si quieres decir algo, pues la cámara es tuya, tío. Nada, que muchas gracias por el trabajo que haces, que ojalá más gente como tú y que le dé voz al fútbol sala, que es un deporte muy bonito. Y que lo necesita la voz, Hombre, tío. lo necesito.